Educación para la restauración. Vamos a tratar de fluir en el don del maestro esta mañana. Haremos nuestro mejor intento. ¿Sabe cuando hablamos de educar? Pues normalmente se nos vienen dos concepciones. Una, lo que sucede en la casa, y otra, lo que sucede en la escuela. Y los dos son importantes. Y de repente para aquellos que están en este caminar, pues a algunos también se les vendrá lo que sucede en la iglesia. Porque acaso no hemos sido educados de alguna manera en todo este tiempo, ¿sí? Formas de pensar, principios, revelaciones, cosas que van moldeando la forma en la que vemos el mundo y que los educadores llaman la cosmovisión. Suena como una palabra así bien intergaláctica, pero realmente lo que significa es cómo veo el mundo, la cosmovisión. Entonces la palabra educar viene de dos términos, dos vocablos para nuestro contexto en latín y tienen que ver con alimentar, con guiar. Lo curioso es que uno de sus significados nos habla de cómo logramos eso desde el exterior y otro nos habla de cómo logramos eso desde el interior. Educar es alimentar, es guiar, ¿sí? Es esa acción externa de formar, de nutrir, de instruir a alguien desde afuera. Pero educere ya le habla de algo hacia afuera y de guiar y conducir. Es decir, cómo hacer salir o cómo extraer o cómo guiar desde adentro hacia afuera. Ahí ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Entonces eso ya representa como que la idea de descubrir y de desarrollar las capacidades que una persona ya trae, ya las posee. Cuando usted viene y hace un paralelismo de fundamento bíblico con eso, dice, eso me recuerda como cuando la Biblia habla de las operaciones del Padre, ¿sí? Del llamado, de lo que una persona ya trae desde antes. Entonces hay cosas que trabajamos en la educación que ya estaban allí y hay otras que estamos formando porque todavía no han adquirido su forma. Y las dos cosas son importantes. Ahora, cuando hablamos de restaurar, porque hoy estamos hablando de educar para restaurar, entonces hablamos básicamente de llevar las cosas a su modelo original. Cuando tú llevas algo a un modelo original, la palabra original te puede sonar engañosa en algún momento, porque normalmente cuando uno piensa de lo original, piensa en lo primero, ¿no? Pero a veces cuando piensa en lo primero, piensa en algo viejito. O solo me pasa a mí. Como cuando usted agarraba un reloj, dice, es que esto es de los originales, mira, este sí pesa, este sí es bueno, ¿sí? Entonces como que uno hace referencia a lo de hace tiempo. Pero lo cierto es que lo original, más que hablarme de algo viejo, realmente me habla de algo eterno. Y es una inmensa diferencia hablar de lo viejo y hablar de lo eterno. Y es importante entender esa diferencia, porque entonces de lo contrario nos vamos a encontrar en una lucha de tiempos, en vez de encontrarnos en la necesidad de establecernos en una verdad. Se lo voy a explicar más despacito
para que vaya usted conmigo en esto. Si una persona comienza a pensar en que lo original tiene que ver con lo primero y con lo más viejito, como antes eran mejor las cosas, ¿sí? Ese tipo de idea, entonces usted genera consciente o inconscientemente una lucha entre generaciones. Y eso no refleja el corazón del Padre, porque el Padre lo que busca es la reconciliación entre las generaciones. ¿Está conmigo? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de ir en pos de principios y de diseños en Dios. Estos son atemporales, es decir, esos principios y esas verdades no son propiedad de la generación X, aunque muchos creemos que sí. No son propiedad de los boomers, aunque los boomers crean que sí. No es propiedad de los que vinieron en el tiempo del silencio. No es propiedad de los Z, ni de los alfa, ni de los gamma, Z, lo que usted quiera. No es un asunto de que alguien en algún momento se apropió de esto, no. Sino que realmente obedece a principios eternos de Dios. Entonces, independientemente de la generación o la década en la que usted se encuentre, necesitamos volver a ese diseño, a lo que Dios estableció. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por eso el libro de Lucas, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre en el capítulo 19, dice algo muy importante. En el verso 10 de Lucas 19 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que se perdió en algún momento estaba allí y no estaba perdido. Y le tengo otra noticia: todo lo que se perdió no está perdido, simplemente no lo he encontrado. ¿O a cuántos se les perdió algo? Y cuando lo encontró abajo de la cama y todo el tiempo había estado ahí. Perdido no estaba, es que usted no lo había encontrado. ¿Sí está conmigo? De repente usted dice: no, hermano, Oscar está jugando juegos con mi mente ahorita. Pero es que de eso se trata, hermano. En lo que usted va escuchando esto se le empieza a ampliar el horizonte. Y usted dice: es cierto. Sigamos otro poco. Entonces la gran pregunta es: bueno, ¿y qué se perdió? ¿Qué fue lo que el hombre dejó de encontrar que se le perdió? Usted ha oído esta palabra antes, pero lo vamos a volver a visitar. El hombre pierde su comunión con Dios, pierde su comunión entre los hombres, varones y mujeres, y pierde su relación con la creación, con lo creado, con la fuerza productiva. ¿Qué vino a recuperar Jesús? Esas tres cosas: la relación con el Padre, la relación entre los unos y los otros, y la relación entre nosotros y la creación, toda la fuerza productiva. Hoy por hoy, ¿cuál es el gran problema de la educación? La relación del hombre con Dios, la relación entre los unos y los otros, y la relación entre nosotros y todo lo creado. De una u otra forma, quien no ha logrado vivir lo que Cristo ya venció y logró, entonces se encontrará viviendo el problema original. El tema es que no está perdido, ya fue encontrado. Simplemente alguien todavía no ha llegado a ese punto de encuentro. ¿Está conmigo? ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tener un grupo de personas viviendo en el mismo tiempo, pero una dimensión totalmente diferente. Porque va a depender de cuál es la verdad que está viviendo. Una donde ya está viviendo lo que Jesús recuperó, o bien otra donde todavía está perdido, pero es porque no lo ha encontrado. ¿Está conmigo? Lo tengo así.
Entonces Cristo viene a liberar, viene a salvar, viene a restaurar, viene a llevarnos a un diseño original. Esto que se perdió, que incluye la manera en que vemos, en que concebimos a Dios, a nuestros semejantes y a lo creado. Y cuando esto se nos hace una realidad, es decir, cuando lo circunstancial se une a lo verdadero, cuando lo real se fusiona a la línea de la verdad de Dios, y entonces entramos en el canal de lo que Dios ha dicho, no en lo que dicen las noticias, no en las circunstancias, no en las realidades del momento. Entonces comenzamos a ver las cosas más claramente y comenzamos a discernir algunas cosas. Por ejemplo, usted comienza a discernir que la Biblia es de abajo, pero la palabra es de arriba. Que el matrimonio es de abajo, pero el pacto es de arriba. Y oiga esta, que el dinero es de abajo, pero la ofrenda es de arriba. Entonces la vida te comienza a cobrar otro sentido. Y eso entonces afecta tu mentalidad. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué te moldeó? ¿Quién te cautivó? ¿Quién te cultivó? Porque sabe, la cultura me habla de cultus, que es semilla. Entonces la gran pregunta es, ¿qué semilla me sembraron? Porque según la semilla que te sembraron, ese es el fruto que tú puedes esperar. Entonces a veces nos toca escarbar y decir, hey, esa semilla, ¿quién la puso allí? ¿Qué clase de semilla me sembraron? La mente. Muchas cosas pasan delante de nosotros y las interpretamos de acuerdo a la semilla que portamos. ¿Sí? La situación es una misma, pero distintas personas lo van a ver de formas diferentes porque portan semillas diferentes, experiencias diferentes, formas de pensar diferentes. Entonces Dios crea al hombre con esas facultades, sí, ciertamente de pensar, le dio trabajo. ¿Cuántos saben que hay que ser inteligente para trabajar? Una de las primeras cosas que Dios le da al hombre es la responsabilidad del trabajo. Y le vas a poner nombre a todos estos animales. ¿Acaso usted cree que eso no era trabajo? Que si no, pregúntele al encargado de un zoológico si no sería trabajo eso. Pero no solamente era el hecho de que tengo que, bueno, te voy a llamar asno porque pareces asno y te voy a llamar perro porque pareces perro. No, el tema es que cada nombre que se iba dando hablaba del carácter y de la naturaleza de esa criatura. Entonces necesitaba tener revelación del diseño para poder trabajar. Hoy por hoy, no todos trabajan con revelación del diseño, sino que trabajan porque entran a un sistemita donde usted ha visto esos hámsters, ¿sí? Esos animalitos que los meten en una ruedita y entonces empiezan a hacerle y la ruedita empieza a dar vueltas, ¿eh? Y el hámster está dele y trabaja. Bueno, la verdad es que no trabaja porque no se mueve, ¿verdad? O sea, si no hay desplazamiento, ahí que se me hizo Mr. Popov, se me perdió, mano. Por aquí lo vi. Allá está atrás. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Así es, ¿verdad? Entonces usted puede estar ahí, hermano, quemándose, derramándose, pero si usted no se movió, la física hizo que usted no trabajó.
porque tiene que haber un desplazamiento. Óigame, qué cosa más tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo revelación del diseño, yo me puedo estar cansando, pero no estoy avanzando en el propósito. Y eso tiene mucho que ver con la educación para la restauración. ¿Por qué? Porque una de las 3 cosas que dijimos que se debe restaurar es la relación entre el hombre y la creación, la fuerza productiva. Hay gente que se encuentra agotada porque no está trabajando conforme al diseño. ¿Estás oyendo? No sé por qué el Señor me dijo que te quedara viendo a ti. Sí, a ti, con eso. Es que hay una capacidad que trasciende a lo que te ha limitado hasta el día de hoy. Y yo veo que hay como unas amarras que se liberan porque te han tenido atado a lo seguro y a lo conocido. Pero como que el Padre está diciendo, yo te voy a liberar a una dimensión superior que todavía no conoces. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Dice Génesis 1:26 que Dios ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, nos hizo como Él. Y Dios tiene mente, ¿eh? Dios piensa. Y dice Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Isaías. Pero tiempo después, un hombre llamado Pablo, con revelación del diseño, viene y dice en 1 Corintios 2 lo siguiente, del verso 13 al 16. De lo cual dice también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los enseñados por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dos panoramas bíblicos los dos, pero bien distantes uno del otro. En el primero, perdidos, hermano, los caminos de Dios allá arriba y los nuestros allá abajo, estamos lejos. Pero luego, en el segundo escenario, Pablo dice, hey, tenemos la revelación, tenemos la mente de Cristo. Ahora sí lo podemos entender. Ahora sí podemos caminar conforme al diseño eterno de Dios. Ya no estamos a ciegas, ya no caminamos a oscuras. Podemos comprender. Y entonces la idea que quizás se cinceló por mucho tiempo de que Dios estaba muy lejano y que cómo lo íbamos a entender, ahora comienza a cambiarse. Y entonces ahora lo que te está diciendo es, hey, te di la mente de Cristo. Puedes entender, puedes caminar en los caminos que Él diseñó, puedes trabajar inclusive conforme al diseño, para no encontrarnos como un hámster, ¿sí? Dándole a la ruedita, cansándonos. Y a la hora diciendo, ¿y cuánto avanzamos? Nada, hermano. Nada. Como quien anda en la banda, ¿no? En la banda del gym. Sí, está bajando las calorías, está sudando, está bien, man. ¿Y cuánto avanzó? Pues nada, porque estoy aquí en el mismo lugar donde comencé, ¿no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice el libro de Proverbios. La forma en la que piensas te va definiendo. ¿Cómo pensamos?
¿Cómo vemos las cosas? Hey, ¿quién me educó para la restauración? Para el diseño original. Y como les decía, esto no es una lucha entre generaciones. Porque si pensáramos que es así, perderíamos entonces el concepto original. Hoy, por ejemplo, existe la idea de que todos deben de ser emprendedores. No está mal ser un emprendedor. Pero yo te hago una pregunta. Si todos se vuelven emprendedores, ¿quién va a trabajar para el emprendedor? Hello. ¿No te parece? Pues todos quieren ser independientes. Nadie quiere que los mande. Entonces yo digo, espérate un momento. Yo no estoy en contra de ser un emprendedor, pero ¿no será que hay una semillita de rebelión por allí? Que a la gente no les gusta recibir instrucciones, seguir órdenes, seguir un horario, llegar a tiempo. Hey, eso es carácter. Eso también es necesario. Entonces ojo, esto no es una pelea entre el que tiene y el que no tiene, y el empresario y el que no es empresario. No. Son principios los que se están disputando. Y entran ideologías que quieren torcerte la forma de ver las cosas para establecer antagonistas. Y eso no es de Dios. ¿Está conmigo? Creo que todos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, tampoco es por allí. Ciertamente, Dios nos dio la capacidad para poder crear y generar las riquezas. Pero también Dios dejó lineamientos para aquellos que, siendo patronos o empleadores o señores, les llamaban en aquel tiempo, fueran buenos señores con aquellos que les servían. Y también dejó lineamientos que aquellos que servían, y cuanto más cuando fueran de la fe, fueran buenos empleados y honraran también a sus patronos. Es decir, que eso también es bíblico. Así que, chicos de la nueva generación de la onda emprendedora, les tengo noticias. No hay nada malo en ser emprendedor, pero hey, no todo el mundo va a ser emprendedor. Bájale 2 rayitas, que si no se va a quedar sin colaboradores, porque todos le van a decir, no, yo quiero lo mío. Y va donde otro, no, yo quiero lo mío. Y entonces, ¿quién va a hacer trabajo junto? ¿Con quién vamos a hacer equipo? Todos quieren ir por su lado. Todos quieren ser freelance. Todos quieren horario flexible. Todos quieren, hey, ojo, que no nos gane la partida la ideología que está queriendo entrar para poder poner en pugna generaciones. Cómo duele la verdad, pero es necesario. Entonces necesitamos renovar. Pero sabes, hay cosas que se renuevan y hay cosas que se conservan. Y si tú las mezclas, si las confundes, se nos viene un caos, hermano. No puedes pretender renovar lo que se conserva, ni puedes pretender conservar lo que se tiene que renovar. Hay principios que se conservan. Y como dije al principio, no es que sea old fashioned, no es que sea de la vieja guardia, no, es que son principios eternos. Entonces usted puede ser muy renovado y conservar lo eterno. No podemos negociar lo que debe conservarse, pero tampoco podemos establecer una estructura rígida que no permite flexibilizar o renovar lo que sí necesita renovarse. Pero por eso es necesario conocer el diseño, discernir el diseño, para que entonces tú y yo podamos entender qué cosas son sujetas a la renovación y qué cosas son sujetas a la conservación. Por eso Jesús habla de, hey, nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja.
O sea, ahí estamos hablando, y luego habla del vino, ¿no? El vino viejo, el nuevo. Habla de los odres, que los odres se pueden flexibilizar con aceite, se unjan, se frotan, y entonces se vuelven flexibles nuevamente y pueden tomar de un nuevo vino. Pero hay vinos que son añejados, hermano, esos se conservan, siguen ahí. Esos son los principios que no cambian. Por eso dice, tampoco se echa un vino nuevo en recipiente viejo, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruyen. Ojo, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Las dos cosas son importantes, hermano: el vino y el odre. Pero cuando tú no le das importancia a las dos, te puedes ir por una de las dos y comenzamos a errar en el diseño. Porque algunos dirán, no, el vino es eso es lo que importa. U otros dirán, no, el odre es el que hay que conservarlo. Y si te vas radicalmente a uno de los dos puntos, vas a terminar echando a perder todo. Porque tanto el vino es importante como el odre que lo contiene. Los dos son importantes. Y por lo general, el vino está de un lado y el odre está de otro, cuando nos vamos a el tema de pensamiento y de generación. Porque el odre que está viejo, ¿qué cree? Es el de más allácito, atrás. Y el vino que viene renovadito, nuevecito, es de la generación de acá. Pero ¿cuántos saben que un odre renovado aguanta con un vino nuevo también? ¿Y cuántos saben que hay unos vinos añejos que valen más que los nuevos? Eso es para que los del viejo vino digan, hey, nosotros también tenemos sabor y valor. Y son más caros, porque tienen más experiencia y son de los que se conservan. ¿Vamos bien? Bueno, hablemos de educación un poquito. Mira, la educación es fundamentalmente una responsabilidad paternal, ¿sí? Del que engendró, del que dio luz, del que forma. Y aquí hay algo interesante. Normalmente no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Y hay momentos en la vida donde nos encontramos con, ¿y esto cómo lo voy a enseñar? Porque yo no sé de eso. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Solo a mí? ¿A todos? ¿Sí? Y entonces a veces uno se encuentra con que para esto no me prepararon, no me enseñaron cómo bregar con esta situación. Y ahí es donde viene lo hermoso del cuerpo. Sí, porque ustedes saben, el cuerpo a alguien allá sí ya le tocó. Yo no estoy diciendo que es que usted le va a endosar al hijo para que se lo críe o se lo forme otro, no. Pero usted puede ir y buscar sabiduría. Sí, ¿Cómo bregaste tú con esta situación cuando te tocó a ti? Y entonces prestas atención a los vinos añejos que te pueden decir, de esta y esta forma es como lo hacemos. Ok. Y entonces los odres más nuevecitos se dan cuenta que los vinos añejitos tienen algo que ofrecer. Instruye al niño en su camino, el destino profético en Dios. Y entonces no se va a apartar del destino profético aunque fuera viejo. Y aquí te digo algo. Moralidad no es lo mismo que valor espiritual. Hay cosas que tú vas a trabajar a nivel del alma, en la formación del carácter de la gente, y eso está muy bien. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la esencia espiritual. Entonces, cuando tú estás impartiendo, lo haces desde tu espíritu.
Cuando tú estás enseñando, lo haces desde la cognición de lo que conoces. Cuando tú estás modelando algo, ¿sí? Por ejemplo, educación física, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con movimientos, acciones. Entonces tú necesitas a alguien que esté ahí que te lo modele. No se hace así, mira, se hace así. Ok. ¿Sí? Ejemplo, modelaje. Pero en el espíritu sucede algo muy interesante, y es que tú impartes aún cuando no te das cuenta que estás impartiendo, porque es algo que va fluyendo de tu espíritu y el espíritu de la otra persona lo percibe, lo recibe. Entonces, ¿qué sucede para los que estamos, por ejemplo, en los salones impartiendo? Y aún para los padres que en casa, ese es su salón de clase, que en casa también están impartiendo, ¿sí? A veces imparten por la forma en la que se habla en la mesa, a veces impartes por cómo te condujiste cuando entraste a la casa al llegar del trabajo. A veces estás impartiendo cuando simple y sencillamente dices: sentémonos y oremos hoy, demos gracias a Dios. Entonces hay cosas que están sucediendo que a nivel del espíritu se están recibiendo, y puede ser para bien como también puede ser para mal. En un salón sucede igual. Y aun cuando tienes interacciones con otras personas, hay momentos en los que tú estás impartiendo no por el tema del que estés hablando, sino por la esencia espiritual de quien tú eres, porque tiene que ver con tu esencia. Impartes de lo que eres, no de lo que sabes, de lo que eres. Por esa razón, sobre todo cuando estás con niños, los niños succionan de lo que eres, no de lo que sabes. En su espíritu es de lo que eres, de lo que portas, no de lo que sabes. Entonces, ¿por qué razón es tan importante quién va a impartir? Porque no andas buscando solamente un conjunto de conocimientos, sino que estás buscando un odre que contiene una esencia valiosa. Porque de lo que esa persona es, ese estudiante va a recibir. Entonces, en todos los centros educativos nos encontramos con, ¿verdad, Pastor Remo? Nos encontramos con este dilema todos los años, adiós. Y es que dicen: no, es que nos dejaron sin docentes, se fueron a Participate Learning a Estados Unidos, se fueron a no sé dónde, se los llevaron en el programa de no sé qué, que ya nadie quiere ser maestro. ¡Qué barbaridad! Tan linda que es esta vocación. Pero esto me lleva a algo. Usted necesita comprender la dimensión y la profundidad de la impartición, porque de lo contrario podemos errar en el diseño del trabajo. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo como un docente? Y no me refiero solo a un maestro, ministro, en lo que estamos fluyendo en este momento, sino también en el diseño de una labor frente a otros. Hay principios espirituales que están siendo aplicados allí, aunque esa persona no sea un ministro de oficio, ¿no? Pero eso no significa que esa labor no tenga un diseño divino, como todas las profesiones lo tienen. Entonces, yo le puedo hablar a usted de piedras, y en medio de eso su espíritu será impartido, porque hay una piedra inconmovible que si tú estuvieses sobre esa piedra, no importaría lo que sople y lo que venga, porque sabrás dónde estás parada. Ay, mister, hábleme de esa piedra. Yo te llevo, yo te ministro, yo te llevo a la piedra inconmovible
Y entonces usted tiene de repente gente que dice: ay, mister, pero es que usted nos pide como que si fuéramos usted. ¿Se acuerda, hermana Ivonne? Una maestra muy amada que la aprecio al día de hoy, así me dijo un día en una reunión de docentes: mister, pero es que usted nos pide como que si fuéramos usted. Y Tere, mire que Tere vino hoy aquí, qué bendición. Y Tere, es que estoy con puras directoras aquí. Y entonces Tere, yo me echo a reír, porque digo, es cierto, a veces demandamos o exigimos como aquel a quien ya le amaneció. Pero yo le tengo noticias: todos estamos a punto de que algo nos amanezca. Y solo es de que le amanezca, solo es de que la revelación le caiga del asunto y usted va a estar en otra dimensión, hermano, porque va a entender el diseño de lo que está haciendo, conforme al diseño. Y entonces ahora, mira, el Mr. Pastor está aquí con nosotros hoy también. Entonces, Mr. Pastor, ya no son instrucciones solamente las que yo estoy dando, yo estoy impartiendo carácter. Ya no solo son fórmulas, no, ahora es la belleza de cómo Dios todo lo entretejió de una forma tan perfecta. Solo Él pudo haber hecho algo así. Mire, yo estoy convencido de algo: en la educación se combina la inteligencia y la revelación. Necesita las dos cosas. Necesita las dos cosas. Y si no tiene uno, pídala. Y si no tiene la otra, también. Y para algunas hay que trabajar más que en otras. Pero es como que si usted capta la profundidad de lo que realmente estamos impartiendo, es que le cambia el chip, hermano. Es que es otra cosa. Le doy un ejemplo. No le doy un ejemplo. ¿Se le doy un ejemplo? Ah, vaya, ok. No sé, que los vi así como pasmaditos un momento y dije: ¿será que quieren o no quieren, güey? ¿A cuántos niños aquí les enseñaron los colores con el arco iris? Vamos a ver. ¿A cuántos? Ay, por ahí hay una, sí. Por allá también, también, ok. Vamos a ver, hermano, pero cuando usted le enseñaron los colores, que le pusieron un arco iris ahí en el pizarrón, un postercito, y entonces le enseñaron que esos eran los colores, ¿sí? Pero no le dijeron que eso era un pacto, no, ¿verdad? No le dijeron: he aquí el pacto que te dice a ti que Dios no va a volver a destruir tu tierra con agua. No se lo dijeron, ¿verdad? Tampoco le dijeron que ese era el reflejo de la diversidad en Dios. Una luz que parece toda blanca, pero que cuando pasa por un prisma yo me doy cuenta que hay muchos colores, porque mi Dios está lleno de toda diversidad. ¿No se lo enseñaron? Entonces, hermano, cuando tú enseñas de esa forma, tú estás impartiendo un principio. Cada vez que yo veo un color, Dios hizo un pacto conmigo. Cada vez que yo veo distintos colores, Dios está en medio de todo eso, porque Él es la luz de los hombres, pero se ha venido a distribuir en una diversidad tal. Y en cada amarillo que yo veo, y en cada verde que yo veo, y en cada morado que yo veo, y en cada azul que yo veo, yo puedo entender que es una derivación del Dios que es luz. Entonces, si yo educo para la restauración, yo establezco principios que me llevan al diseño original de mi relación con Dios, de mi relación de los unos con los otros y de mi relación con la fuerza productiva y con la creación. La gran pregunta es: ¿estaremos enseñando así? ¿Estaremos impartiendo de esta forma? Yo creo que es posible, pero solamente necesitas una generación que se abre a esto y dice: yo entro en ese barco, yo me meto en ese rollo, porque vale la pena, vale la pena. Y entonces entendemos en esto
de la educación que enseñamos, modelamos, impartimos, formamos y ejercitamos. Todo afecta un área del ser: tu espíritu, alma y tu cuerpo. La educación de forma integral hará eso. Va a afectar distintas áreas de tu ser. Entiendo también que estamos confrontando un sistema, verdad versus realidad. Dicen por allí que la materia no se destruye, pero dicen que tampoco se puede crear, solamente cambia forma. Y entonces, Mr. Popov, ¿de dónde salieron los panes y los peces que Jesús multiplicó? El mister me dice que la ciencia se le queda corta. Ajá. Pero dígame si no es cierto que hay una teoría por ahí interesante de la antimateria. Sí, claro, es que de eso se trata, de los agujeritos negros, que como que se succionan las cosas, ¿no? Como que se estuvieran en un vacío. O sea, entiéndame en buen hondureño, como que se chupó lo que hay ahí alrededor y uno no se explica cómo. Ahí hay un hoyito donde hay algo bien grande adentro y nadie sabe cómo, por qué. Como que está ahí adentro, ¿cierto? Como en una bolsita invisible que tiene un montón de cosas que nadie se explica cómo. Por eso yo le digo que esto en la educación requiere inteligencia y revelación. Las dos cosas, hermano. Dios no está en contra de la inteligencia, siempre y cuando sea la divina, no la diabólica. Entonces, yo le dije esto a unos niños de 5º grado hace muchos años. ¿De dónde salieron? ¿Y sabe qué me dijeron ellos? De las palabras de Jesús. Y dije, sí, hay razón en eso. Salieron de los mismos peces y los panes, más o menos. Y ahí empezamos, ¿verdad?, a entrarle al asunto. Entonces yo les expliqué, esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Hay una dimensión de lo invisible. La Escritura me dice que todo lo que se ve vino de lo que no se ve. Entonces, lo que hoy día se debate la ciencia, de la antimateria y de los agujeros negros y esto y lo otro, es la dimensión de lo invisible que todavía no logran captar, porque la inteligencia se les ha quedado corta, pero la revelación no. Entonces, cuando Jesús emite la palabra, el poder creativo tomó de la dimensión de lo invisible, de donde salieron en el origen todas las cosas, y las materializó, porque las trajo al mundo de lo visible por la palabra. Ahora yo le digo una cosa a usted. Y si toda nuestra niñez fuera enseñada con esa profundidad, tendríamos niños superdotados, hermano, que no solamente se moverían al 100 en el mundo natural, sino también al 100 en el mundo espiritual. Y cuando tuviesen una necesidad dirían, la vamos a sacar del mundo de la antimateria, de la dimensión de lo invisible, de donde Jesús mismo sacó por el poder de la palabra, que es creativa, y entonces tomó de lo que no se vio para que entonces se viera. There's nothing wrong with being smart, but you got to have the revelation that goes along with it. Para que digan se los va a llevar los rusos. No, Señor, son las dimensiones de la revelación. El tiempo es otra cosa que hay que volver a enseñarle a nuestra juventud y a nuestra niñez de otra forma. Hey, Dios habita en la eternidad. Pero el salón se te queda corto si todo lo vas a hacer de acuerdo al mundo natural. Porque te cuento una cosa. Para Dios no hay diferencia entre lo natural y lo espiritual, porque para Él es parte de un solo diseño. Por eso Él siempre se mueve en lo que se ve y en lo que no se ve. Pero para quien ignora ese principio, está truncado, tiene medio diseño. Pero si nosotros tenemos acceso al diseño entero,
podemos educar para la restauración, llevarlos al diseño original. ¿Qué daría yo para tener profesores proféticos? Mr. Pastor, le voy a contar una porque tiene que ver con el progreso este testimonio. Y con muchachos de secundaria con los que usted trabaja. Estábamos en el salón. ¿Se acuerda de esos calores que tuvimos hace un par de semanas? Así, hermano. Calor horrible. Y le dije, muchachos, ¿cómo en el clima, el tiempo, estos días? Oh, master, queremos que llueva. We want for it to rain. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ojo ahí, que vamos a hacer algo acá. Ok, usted tiene que estar con las antenas sintonizadas. Ajá, ¿y qué más? ¿Y cómo quiere que llueva? No, pues mire, queremos que llueva el viernes en la noche. Ah, está bien, era media semana. ¿Y por qué? Ah, porque el sábado tenemos un partido de fútbol. Vaya, dije yo, la razón no era muy divina, pero el Espíritu Santo me ha dicho que quería hacer algo en medio de eso. Usted tiene que estar abierto a lo que Dios quiere hacer. Ok, ¿qué más? ¿Cómo quiere que llueva? No, pues queremos que llueva el viernes en la noche, pero el sábado en la mañana que ya no esté lloviendo. Oiga, con lujo de detalle. Ah, ¿y qué más? Le digo, y que no haya lodo para que el campo no esté bonito. ¿Y qué más? Le digo, pero que esté fresquecito. Ah, está bueno. Entonces le digo, bueno, entonces yo los desafío a ustedes a algo. No sé, no habrá sido allá como por tu generación eso, Elliot, no sé, por ahí más o menos en esos años fue. Y entonces digo, vamos a declarar así como ustedes lo pidieron, porque es necesario que ustedes conozcan al Dios que servimos y conocemos. Y entonces van a orar juntamente conmigo si nos ponemos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Ellos dijeron, sí, maestro, vamos a hacerlo. Ok. Entonces tomamos y usamos la palabra. Y entonces profetizamos y declaramos, we prophesy, we declare in the name of Jesus, that it shall rain in the evening of Friday night. And after it rains all night long in the morning, it shall not be raining anymore. But it will be fresh, and the fields will not be muddy. In the name of Jesus, we declare this, because we have been given authority upon nature. Y así lo declaramos, hermano. Y usted dice, hermano, y si no sucedía, problema de Dios, no mío. Él fue el que me metió ese rollo. Y entonces yo lo solté y me fui, seguí mi día normal. Ese fin de semana, ese viernes, Pastor Joan, íbamos a ministrar con un grupo de jóvenes allá al Banano. Mataguineo, no sé cómo le llaman allá. Sí, bueno, el Banano es, ¿verdad? Pues me acuerdo, andaba yo un pick-up blanco. Y después de ministrar, le dije a los muchachos, vamos a comer pizza. Cuando todavía podía comer pizza, pastor, ya no puedo. Pues fuimos, cruzamos allá a su tierra, el Progreso. Fuimos a comer pizza. Veníamos de regreso, cruzando el puente de la Democracia, a eso de las 9:30 de la noche, recuerdo. Y solo veo un destello a mi mano derecha sobre el río Ulúa. Y empieza a llover, hermano. Una lluvia que si yo le contara. Llovió la noche. La mañana siguiente salgo yo a ver. No estaba lloviendo más. Mire, todavía me fui a hacerle así a la grama. No estaba lodosa y estaba fresquecito. Ajá, y aquí viene lo bueno. Y el lunes, so guys, how did you like the weather? Oh, mister, así como oramos. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que servimos. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que si yo, como un hombre de educación, me limitara a pensar y creer que solo
puedo enseñar los principios naturales, pero no puedo modelar los principios espirituales, me trunco a medio diseño. Por eso es que este lugar tiene que ser diferente. Y cuando digo este lugar me refiero a esta casa espiritual, a este centro educativo, a este lugar donde estamos, a esta casa apostólica donde estamos. Porque esos tienen que coexistir. Los principios espirituales que afectan el mundo natural, que lo afectan. No solo es que saquen high honor roll o que vayan a una buena universidad, es que sepan cómo el mundo se maneja por los principios espirituales y que lo hayan aprendido de una forma vivencial en su salón de clase, en sus experiencias. Y cualquiera diría, ay, mister, pero yo no sé dónde va a sacar maestros que se muevan en lo sobrenatural. Sí se puede. Sí se puede. Me rehúso a pensar que sea un imposible, porque yo sé que sí se puede. Sí se puede. Pero necesitas una generación que entienda el diseño. Que entienda el diseño. No solo es que yo sea bueno en lo que estudié, es que tiene que ser bueno para moverse en las dimensiones espirituales que afectan el mundo natural. Y entonces empezaremos a ver la diferencia. Por eso yo siempre he pensado, estos chicos, si reciben todo lo que deben de recibir, si nosotros provocamos los ambientes que de verdad tenemos que provocar, nuestros muchachos no tendrían que preocuparse, Pastor Remo, por la plaza, por la oportunidad, por la beca, por el proyecto X, por la propuesta laboral extraordinaria, triple alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque los van a buscar. Porque decir, mire, usted tiene un no sé qué, que no sé cómo, pero yo solo sé que yo ocupo a alguien como usted. No me explico, pero es que usted porta algo. ¿Se acuerda de Daniel? Un espíritu superior. Un espíritu superior. Restauración. Volver al diseño original. Y el diseño original es Cristo, hermano. Que podamos tener jóvenes que se mueven como Jesús, que hacen milagros, como el pan nuestro cada día, que le hablan a la higuera y se seca ya, que resucitan uno que otro muerto y sanan a los enfermos, oran y cae maná del cielo, cae un pescadito, se multiplica por allí, por allá. Vaya, póngalo en contexto siglo XXI, que bajan la visera del auto y le cae 500 pesitos para el combustible. Amén. Ahí sí se emocionó, ¿verdad? Porque ya lo vio como que eso sí me funciona. Es lo mismo, es el mismo principio. Solamente se contextualiza de acuerdo al tiempo que usted vive. En el tiempo de Jesús eran panes y peces, porque eso comía la gente. Hoy usted dice, no, hoy deme para el combustible que está caro. Bueno, así que y le caen los billetes. Ay, mira, sí, llénemelo full, por favor. Yo creo que esta palabra esta mañana viene a desafiarnos, a despertarnos y decir, Señor, tenemos algo que hacer. Hay algo delante de nuestros ojos. Mire, yo veo aquí parejitas, egresados míos, mire, allá veo 2, aquí tengo 2. A veces me invitan a pancito y me llevan café y todo, mire, se portan bien de vez en cuando ahí, se acuerdan de uno. Gloria a Dios por eso, que se riegue esa unción ahí, aleluya. Le caiga la revelación, dice mi esposa, mire. Amados, yo creo que Dios nos está hablando. Estoy convencido de que esto
puede funcionar, debe de funcionar, que Dios quiere que funcione, ¿sí? Yo no le estoy hablando de que nos vamos a volver espiritualoides, no. Yo no digo que es que vamos a andar flotando ahí, que va a haber un aura ahí alrededor nuestro, no. Ni que vamos a andar con las manos juntas así flotando en el aire, no, tampoco. O sea, lo que le estoy diciendo es moverse en una dimensión natural y en una dimensión espiritual simultáneamente, entendiendo los diseños de Dios. Porque el que entiende el diseño, entonces sabe para dónde va el asunto. ¿Qué es lo extraordinario de conocer el diseño? Que usted lleva una ventaja. ¿Por qué? Porque sabe para dónde va el asunto. Entonces usted se puede anticipar. ¿Por qué razón? Porque no se está limitando ni a un tiempo ni a un espacio terrenal, sino que usted convive y coexiste con una dimensión espiritual donde el tiempo no es problema. Si el Espíritu ya te revela que ahí hay un hueco y que viene, que todavía no se ve, pero ahí está, tú simplemente dices, pues me voy para un ladito, Señor, no hay problema, lo rodeo y sigo por delante. ¿Por qué? Porque tienes visión. Cuando tú caminas con fe, no es que caminas a ciegas, no, camina con todo el diseño, que hasta ve lo que otros no ven. Y entonces eso le permite a usted tener un cutting edge. O sea, tiene una ventaja, que usted está viendo lo que otros todavía no están viendo. Eso es lo que se debe despertar, activar, impartir. Que tengamos una generación que viva lo sobrenatural, que conozca al Dios de lo sobrenatural, que vea cómo la creación simplemente confirma el diseño, y donde algo no cuadra, entonces que busquen la revelación, porque algo todavía necesita ser descubierto para que entre en el orden de Dios. El tiempo ha transcurrido. Pero si usted dice, yo quiero ser colaborador en esto, independientemente de que usted sea un maestro de salón o no, porque esto, dijimos, tiene que ver también con lo que sucede en la casa, con lo que ministramos e impartimos desde casa, porque estas cosas desde ahí las podemos ir viendo. Entonces, ore juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nosotros clamamos para que tú despiertes tu buena palabra en nosotros, para que tú alumbres lo que todavía no había sido visto, para que tú despiertes lo que estaba adormecido, para que tú desafíes en nuestro espíritu, despiertes y levantes todo buen diseño, Señor, que está allí aguardando ser puesto por obra. Declaramos y profetizamos esta mañana que tu diseño integral, que tu diseño completo, que tu diseño de verdad, que tu diseño extraordinario, Señor, es alumbrado delante de nosotros. Que podamos ser testigos, Señor, no de generaciones que entran en pugna, Señor, sino de generaciones que entienden que hay principios que trascienden el tiempo y las barreras aún de los pensamientos de cada temporada. Que podamos reconocer lo que tú quieres que se conserve y que podamos discernir lo que tú deseas que sea renovado, para poder caminar en el diseño que tú estableciste. Padre, hoy bendecimos a los que reciben la palabra en directo y los que lo recibirán posteriormente. Algo se ha despertado en cada uno de nosotros, Señor, y que nuestras generaciones puedan ser beneficiadas por la revelación de tu palabra. Te damos gracias, anhelamos vivir esto, Señor, y ser partícipes juntamente contigo de todo lo que tú quieres hacer en este tiempo. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.